Se refiere a una tormenta que tuvieron que vivir ellos, cayeron a una isla. Supimos que la isla se llamaba Malta. Y vemos que la isla se llama Malta hasta el día presente. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Las niñitas que hablen despacito, ¿ya? Eso. Ahora, el enfriamiento de los hijos de Dios no es algo fuera de lo común. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que empezamos con un gran fuego y se le llama, el hermano César creo que lo mencionó, el primer amor? Que cuando uno recién empieza en la vida espiritual, todos nosotros, como hay un dicho incluso, yo creo que es mundial, no sé si será mundial o no, pero dice: escoba nueva barre bien, o la partida del caballo inglés, ¿no es cierto? Que parte rápido y después empieza a menguar. Creo que en el mundo natural en sí mismo, todos pueden empezar con un gran fuego. Y en todas las áreas pareciera que fuera lo mismo, pero en la vida espiritual es un error pensar, y hasta a la vez sí y a la vez no, en un sentido sí y en un sentido no, y voy a explicar esa diferencia. Pero un hijo de Dios puede comenzar muy entusiasmado en su vida espiritual, con gran fuego en su corazón. De hecho, una jovencita en la mañana me hablaba respecto a este punto y me decía: ya no siento el mismo fuego, ya no siento el mismo anhelo, ya no siento el mismo deseo. ¿Qué piensa usted? Y entonces la respuesta que yo le di: estás madurando espiritualmente. La respuesta esa no era la que ella esperaba, seguramente te estás enfriando porque algo está pasando en tu vida. Entonces yo le pregunté: ¿estás cometiendo algún pecado grave? ¿Estás haciendo algo más? No, simplemente perdí ese entusiasmo. Pero ese entusiasmo es normal en algunos hijos de Dios. Quiero decírselo así al tiro. Cuando sucede esto, pasa algo con el Señor, ¿ya? Para que no se asusten tanto. Pasa algo con Dios. Cuando recién llegamos a los caminos del Señor, no es fácil entusiasmarnos, ¿cierto? Estamos enamoradísimos del Señor porque hemos encontrado un nuevo camino, ¿ya? Un nuevo camino, un camino diferente. Se nos abrió los ojos espirituales a un mundo que antes no conocíamos. Entendimos que Dios nos ama, y creo que una de las noticias más buenas que hemos recibido es que Dios perdonó todos nuestros pecados. Ese fue un tremendo alivio, Dios mío, para los que hemos sido pecadores. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Para ustedes que han sido buenos, tal vez no es tan buena la noticia, pero para los que hemos sido pecadores, que la única cuestión buena que yo hice en mi vida fue cruzar a una abuelita una vez que estaba perdida y encontrarla, acercarla a un cara. Porque cuando yo pensé, ¿qué he hecho de bueno en la vida? Lo único que me acordé que había hecho bueno en la vida. Bueno, no pude recurrir a nada más, fue una sola cosa. Algo es algo. Sin embargo, cuando llega uno a los caminos del Señor y se empieza a enfriar espiritualmente, puede que se deba a otra razón también. Y la otra razón es que, es como, lo voy a ilustrar de esta manera, es como un papá que cada vez se acerca a su hija o a su hijo y lo abraza y lo besa. Porque cuando son niños, ¿quiénes son los que andan detrás de los hijos? Los padres, ¿no es cierto? Los padres andan detrás de los hijos. Uno se desgasta por ello, uno le entrega cariño. Yo hablaba en la mañana que fue mi relación con mis hijos muy parecida. En realidad no ha cambiado tanto, solo que hay una diferencia, que uno no mezcla la disciplina con el cariño, como el caso de Amparito, por ejemplo. El Amparito llega a la casa, ella sabe que en el momento que yo estoy ocupado, ella no me puede buscar, pero ella, apenas terminamos de almorzar, la Amparito me tiende la mano y me saca a pasear a la plaza. Si usted quiere, la Amparito me va a visitar, usted me va a encontrar en la plaza. Haciendo yo todas las cuestiones. Primero empezó con su abuela, con su habita, y ahora conmigo. Me pone un cordel en la boca y me saca a pasear como si yo fuera perro. Y entonces la gente en la plaza toda se ríe de ahí. Entonces yo tengo que decirle: no, es que ella cree que yo soy su perro. Y ahí la gente se pone a reír porque ve que ella me pasea por toda la plaza hasta, y de repente un matrimonio también de Venezuela, es raro encontrarse con un chileno en esta época, se dio cuenta que el Amparito me estaba amarrando a un fierro.
mientras ella se subía al columpio. Me estaba amarrando a un fierro porque según ella yo soy su perro. Bueno, todas esas cosas hace uno porque ella es chica y uno detrás de ella, a rato la agarro, le doy unos cuantos besos y la tomo y juego con ella y después ella sigue haciendo lo suyo y en realidad ella me está utilizando a mí, me está utilizando, ¿ya? Y de hecho ella deja que uno le dé 2 o 3 besos. Si usted quiere tener una buena relación con una guagua o con un niño, no lo hostigue, denle un par de besos y suéltelo, porque si no después ya no va a querer nada con usted. Entonces hay que ser inteligente para saber ganándose el corazón del niño. Pero llega un momento en la vida en que usted ya no quiere hacer eso. Usted quiere que el niño se acerque a uno y lo abrace. Es como una necesidad de ver. Y Dios hace lo mismo. O sea, cuando recién comenzamos en la vida espiritual, Dios nos hace cariño a cada rato. O sea, anda a los besos con nosotros. Y uno nota eso porque es como que el Señor a cada rato anduviera con uno agarrándolo a besos. Yo me acuerdo, yo iba en la calle caminando, empezaba a pensar en el Señor y me ponía a llorar en la calle. Y tenía que hacerme el leso porque en la calle, si alguien lo ve, y sobre todo una persona de 25 años, que era la edad que yo tenía cuando me convertí, que te pillen mirando en la calle, o iba a la reunión y ya yo quería que el Señor me acariciara y levantaba mis manos y que Dios me abrazara y me hiciera cariño. Y de repente venía ese fuego y yo a veces lloraba, pero lloraba y como habían otros que eran llorones también y la Nadia era muy llorona en la reunión, llorábamos y ya era como más rico y había gente que nos miraba, los más antiguos, nos miraba de lejos así como que estábamos ahí y ellos decían, ellos están en el primer amor, ya se le va a pasar. Que la gente te sentencia. Es como que esos hermanos espirituales lo andan buscando a uno para amargarle la vida. Si eres nuevo, dice, ya se le va a pasar. Algún día se le va a quitar. Pero uno no quiere eso. Entonces uno busca esa relación. Y está muy bien tener ese tipo de relación con Dios. Pero llega un momento que Dios dice, lo suelta a uno. Ya deja de andarle dando besitos a cada rato y lo suelta a uno. Y ese es un paso de madurez. Ya no siente ese amor, no siente esa dulzura. Y uno dice, pero si yo no he hecho nada, no he pecado, no he hecho ni una cosa mala. ¿Por qué esto? Es porque Dios le encanta que lo extrañemos. Le gusta. Le gusta que lo extrañemos y le gusta que nosotros ahora, es como lo que dice Cantar, que él lleva a la amada hacia la alcoba, duerme con ella, abrazado toda la noche y ella está feliz. Pero cuando se despierta en la mañana, ya el amado no está. Y entonces ella, ¿qué pasó? Dice, mira para el lado, a la cama, no está el amado y se levanta y no los ve por ningún lado. Y de repente dice que lo ve saltando en un caballo por los collados, los cerritos. Y llega hasta cierta parte y él ya no viene a donde está ella porque hay un muro de separación, un muro. Y entonces ella dice, mi amado ya no viene a mí, pero yo voy a ir a él. Y eso marca una primera etapa de madurez. Cuando, aunque ahora él no viene en pos de mí, yo voy en pos de él. Eso crea una gran confusión en muchos creyentes. Que cuando recién están empezando dirán, ¿por qué Dios me abandonó? Dios ya no me ama, ya no voy a ir a las reuniones, ya no voy a hacer esto, porque ya no siento eso. Y no siento leer la Biblia ni nada. Y es que el Señor dice, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me valora? Ahora quiero que tú vengas en pos de mí. Es como los padres que anhelan que los hijos vengan y lo agarren a uno y lo abracen. Y sean cariñosos con uno, como uno lo fue con ellos. Ya no anda detrás de los grandes para tomarlo y agarrarlo a besos. Yo no voy a andar así con el Naguib o con el Juanqui. Pero es agradable cuando ellos se acercan a uno y lo abrazan. A veces los hijos están tan colmados de cariño y de amor que creen que los padres no tienen esa necesidad. Y entonces ellos no se acercan. Pasa eso. Sin embargo, Dios quiere que haya esta cercanía en uno y nosotros vamos en pos del Señor. Ahora, este enfriamiento no solamente tiene que ver con Dios, pero hay otras razones. Recuerdo una vez un joven que llegó a esta iglesia, pero no era de acá. Él venía de visita nada más. De hecho, venía a colaborar con los chicos acá. Estamos hablando de hace más de 10 años atrás. Y él dijo, ¿sabe lo que me da rabia de la iglesia? Y tenía mucha desilusión él. Él decía, yo voy al estadio.
y veo cómo gritan. Y él se pone a pensar y dice, ¿qué tal si la iglesia fuera así? ¿Qué tal si los hermanos estuvieran tan llenos? ¿Cómo es posible, decía él, que la gente del mundo yendo a un estadio sea más feliz que ir a las reuniones y disfrutar de la persona más maravillosa? Y eso yo no lo puedo entender, me decía. Él después viajó a otras ciudades buscando del Señor para encontrar una respuesta. Pero me quedó grabada esa expresión. Ahora, independiente del trato que Dios tiene con nosotros, ¿cuáles serían las razones, otras razones en realidad que nos suceden? ¿Por qué viene el enfriamiento espiritual? Si nos volvemos a la verdadera razón, es porque de alguna manera, consciente o inconsciente, queriendo o no queriendo, nos hemos salido de Cristo. Porque la palabra misma dice que Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, ¿qué es avivamiento? ¿Qué es volverse? ¿Qué es volver a encenderse? Es volverse a la persona de Cristo. Y en realidad, volverse al primer amor, como les pasó a los tesalonicenses, o sea, a la iglesia de Éfeso. Si usted lee el Apocalipsis capítulo 2, se van a dar cuenta que el reproche que Dios le da a la iglesia de Éfeso es que había perdido su primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es Cristo, la persona más importante. Entonces, cuando está diciendo, has perdido tu primer amor, no se está refiriendo al entusiasmo inicial cuando conocemos al Señor, sino que simplemente hemos abandonado a la persona del Señor Jesucristo, tratando de ir en pos de cosas, no de Cristo mismo, sino que de cosas que son de Cristo y que están añadidas, pero que no tienen que ver con la persona. Nosotros mismos reclamamos eso. Sí, pero yo quiero que me ames a mí. ¿Qué tal? ¿Tienes necesidad de estar conmigo o tienes necesidad de las cosas que yo hago por ti? Y cuando nos alejamos de las personas, de repente nos damos cuenta cuánto las amamos y cuánto nos interesan ellos. Es como dijo el salmista Asaf, dijo que mirando a la gente del mundo cómo prosperaba, empezó a enfriarse al punto de descarriarse y de deslizarse. Y después se dio cuenta, él al final, creo que en el verso 25, si usted lee en su casa el Salmo 73, él estaba a punto de desviarse porque decía que los mundanos tienen todas las cosas, lo que desean lo tienen, sus ojos saltan de gordura. Pero después se dio cuenta de una cosa y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, si no te tengo a ti, ¿de qué me sirve tener lo demás? No me sirve de nada. En realidad, es sacar los ojos de Cristo es cuando empezamos a enfriarnos. Sin embargo, hay cosas que debemos aprender a identificar como las causales que nos pueden sacar del Señor. En los primeros años de la vida espiritual, el mundo es un gran causante de enfriamiento. Y debemos tenerlo siempre presente. Porque nosotros no fuimos sacados del mundo en el aspecto físico. O sea, Dios nos sacó del mundo porque hizo una separación. Cuando usted conoció al Señor, se formó una separación. Dígame que la gente del mundo todavía lo considera igual. Usted no ha salido del mundo, pero yo recuerdo, en cuanto Cristo entra a nuestra vida, se forma una separación. Algo nos separó de la gente del mundo que amábamos, pero ellos notan que hay algo diferente en nosotros que nos separa. Sin embargo, tenemos que seguirnos relacionando con ellos. Yo recuerdo, hermano, qué deleite. Teníamos las reuniones en la tarde. A las 6:15 empezaban las reuniones en la tarde. Nos regocijábamos en la reunión, orábamos para que estuviera linda. Nos quedábamos conversando con los hermanos, rumiando. Casi todos los evangélicos tenían las reuniones en la tarde. Qué deleite llegar a la casa. Nos regocijábamos en el Señor, llegábamos con mi esposa, teníamos la nidia, ya al final rumiábamos un poco, nos acostábamos, comíamos algo rico y en la mañana, hermano, yo me levantaba con la presencia de Dios, algo tan delicioso, ya despertaba en la mañana y estaba todo tan rico, me tenía mis 5 o 10 minutos de oración, 5 minutos nomás porque tenía poco tiempo, tomaba desayuno y me iba alabando al Señor hacia mi trabajo, gracias a Dios no pagaba la locomoción, quedaba 20 minutos, era como un ejercicio. Me iba alabando al Señor llorando, pero a medida que iba avanzando, ya me empezaba a distraer con todas las cuestiones. Y la gente que allá gritaba y esto, hasta que llegaba a mi trabajo. Y en mi trabajo los garabatos, los compañeros, el enojo, la presión. Ya, hermano, a las 4 de la tarde
estaba irrajuñando al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Ya llegaba y gateando a la casa. Ya ese fuego espiritual, hermano, ese fuego que el día domingo estábamos ahí prendidísimo, ya no lo estábamos. Y necesitábamos urgente, necesito, no sé cómo llamarle para no provocar a nadie, pero necesitaba algo que me sacara de ese estado. Pero no acordábamos que el lunes había oración. Y partíamos a la oración. Y ahí me encontraba con un hermano. Y necesitaba un hermano entusiasmado, no un hermano frío que me enfriara más. De repente me encontraba con un hermano. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a mi Señor. Mi hermanito Abraham. Él era mi unción, él era mi vida, era mi todo. ¿Qué haría sin el hermano Abraham? Dice yo. Gracias a Dios que había ese hermano espiritual. Ya nos prendíamos de nuevo y volvíamos con las pilas. Y al día siguiente lo mismo. Era como algo así. En el colegio a los jóvenes les pasa lo mismo. En el colegio están ahí, ya se entrelazan entre los compañeros, y esto pasaba. Por eso, carabineros, en la universidad, en el alta mar, donde quiera hay, se reúnen un grupo de cristianos, donde quiera que estén, para entre ellos darse calor y volver otra vez a la vida. Pero hay otra cuestión que nos jode, y si usted no sabe combatir con ello, va a tener problemas. El pecado que mora en usted tiene la capacidad de volverlo frío y hacerlo apto para ser tibio espiritualmente. Cuando uno viene al Señor, uno dice, hermano, Dios vino a mi vida y me cambió completamente. Eso no es cierto. No, eso no es verdad. Lo que Dios hizo fue meter la nueva vida. Por medio del Espíritu Santo vino a morar en usted, la vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal está metido adentro suyo. O sea, el pecado sigue morando. Y usted está alabando al Señor, pero bien. Y de repente viene un mal pensamiento que Satanás puso en su corazón y usted se desilusiona. Yo he escuchado a hermanos llorar, pastores, que usted ni siquiera imagina los pensamientos malos que se me pasan. Y te vienen esos malos pensamientos, y me vienen esos malos pensamientos, y me enfrían espiritualmente. Y yo le digo, cálmate, no eres tú. Es Satanás, el pecado que mora en ti. No eres tú. Y cuando tú empiezas a desmoralizarte y a sentirte sucio, a sentirte mal, se rompe la comunión con Dios, es porque tú todavía crees que tienes algo en tu vieja naturaleza que puede agradar a Dios. No te has dado cuenta lo pecador que eres. Ese es un gran problema. Nosotros empezamos, el diablo nos pone malos pensamientos sucios, horrorosos, que de repente decimos, si los hermanos vieran mis pensamientos. No, hermano, si tú vieras los pensamientos de los hermanos, no estarías tan afligido. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando le venían esos problemas? ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Cuál era el secreto espiritual del apóstol Pablo? Él fue delante de Dios, le oró, le dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo, el gran apóstol Pablo, tenga este aguijón? Que no tenemos ni idea cuál era el aguijón. No lo sabemos. Nadie sabe. Claro, podemos especular que era una enfermedad, que problema a los ojos, que era depresión, no tenemos idea, pero era algo que a Pablo le molestaba demasiado. Era como si alguien supiera la lucha que Pablo tenía, se hubiera inmediatamente desilusionado del apóstol Pablo. Llegando al cielo, le voy a preguntar, Pablo, ahora entre tú y yo, esto queda aquí, no le voy a contar a nadie, te lo prometo. Y Pablo me va a decir cuál era su aguijón. No, es más, ni necesito. Yo lo voy a saber. Y lo peor de todo, que oró 3 veces al Señor y el Señor le dijo, no, no te lo quito. No te lo quito, no. ¿Y por qué no te lo quito? Porque eso te acerca a mí y te lleva a depender de mi gracia. Te mantiene humilde. Y te hace ver que no eres mejor que nadie. No eres mejor que la gente que ministra. Que lo que marca la diferencia entre tú y el resto es la gracia que yo imparto en tu vida. Entonces cuando Pablo le venía un mal pensamiento, él no se deprimía, se gloriaba.
Lea segunda de Corintios 12, 7 al 9. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Cuando le venía un problema grave a él, un pensamiento, una lucha con el pecado, Pablo decía, gracias Señor, mira, aquí hay una oportunidad para ti. Aquí hay una oportunidad, mira lo que hay en mí. Esta es una oportunidad maravillosa para que tú muestres tu gracia y tu poder en mi vida. Y eso fue lo que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque voy a parafrasear el texto. ¿Cómo voy a mostrar mi poder? Cuando tú te sientes débil, es cuando yo muestro mi gracia. Claro, que al hipócrita no le gusta esto. Él dice, ¿qué? Sí, ¿qué? Exactamente. La gracia se muestra cuando hay debilidad en el ser humano. Entonces Dios usa la vieja naturaleza, usa los malos pensamientos que tienes tú, usa las debilidades para que tú te refugies en el Señor y aprendas a conocer su gracia. Hasta que falten 10 segundos antes de que nos vayamos de esta tierra, tú todavía vas a seguir teniendo lucha con la vieja naturaleza, con el pecado y con lo que hay. Es buena noticia, ¿cierto? Sin embargo, permiso, hermano. También los afanes y ansiedades de este mundo, si no son vencidos por la gracia del Señor, terminarán por enfriar completamente al creyente. ¿Qué son los afanes y la ansiedad? Es la suma total de la vida humana. El que no tiene ansiedad no es ser humano. Usted tiene ansiedad por todo. El que está estudiando tiene ansiedad porque iré a pasar este año, iré a llegar a alcanzar la carrera, el trabajo me lo irán a dar a mí, que yo presenté mi currículum, me irán al trabajo, me aumentarán el sueldo, es que no me alcanza con esto, ¿qué voy a hacer de aquí a fin de mes? ¿Qué es la ansiedad? La suma total de los problemas de la vida humana. Todos estamos ansiosos por algo. Además, y me pasaba toda la vida a mí, ansioso por crecer en vida, ansioso que llegaba a amargarme, por crecer en el Señor, por aprender más, por ser más espiritual, ansioso por esto, por el ministerio, porque las almas se conviertan al Señor, hasta ansioso por eso. ¿Qué es la ansiedad? Es la suma total de la vida humana. El único que no tiene ansiedad es Dios. Porque si Dios fuera ansioso, al diablo ya lo hubiese matado y nos hubiese llevado al paraíso. Ya cabrón, se acabó esta cuestión. Me mandaron a hacer una pregunta, me hicieron una pregunta y yo no quise responderla porque tal vez voy a hacer en algún momento una predicación, pero la pregunta es esta: ¿por qué Dios no pone al hombre ya en el paraíso? ¿Por qué tiene que hacerlo vivir en el mundo y todo? Eso es ansiedad. Por eso hicieron esa pregunta. Ya, ¿por qué no se acaba? Una vez una hermana aquí mismo en Chacabuco dijo, y bueno, ¿y por qué si el problema lo tiene Dios contra el diablo? ¿Por qué no se le arregla a él con el diablo y nos tiene que meter a nosotros? Dijo. No está aquí hoy día, pero estuvo en la mañana. Y la ansiedad apaga la vida espiritual. Y hay épocas, hermanos, que parece que todo está frío. Las iglesias, los pastores, los hermanos, no sé, donde quiera que va, todo es frío. Y los creyentes en general, todo está frío. Solo los creyentes que han sido tratados al punto de aprender a permanecer en Cristo, cualquiera sea su circunstancia, es que pueden influenciar en otros. Por eso, gracias a Dios, de siempre gracias a Dios por los hermanos entusiastas, no los envidie. Agradezca a Dios por estos hermanos espirituales que permanecen siempre ahí firmes. ¿Por qué? No son superiores a nadie. Todo lo contrario, es probable que sean más débiles que usted. Y por esa misma debilidad aprendieron a refugiarse en Cristo y a permanecer en el Señor para que se mantengan siempre firmes. Gracias a Dios por todos estos hermanos. No es que sean extraterrestres ni mejor que nadie, sino que aprendieron a refugiarse en el Señor. Bueno, hay mucho más, hermano. Voy a avanzar. Tenemos armas para combatir el frío y calentarnos espiritualmente. Bueno, gracias a Dios por la vida de iglesia. Pero la palabra de Dios, la que nos cuesta leer, hay hermanos que dicen, me cuesta leer, es una batalla. ¿Sabe por qué le cuesta leer la Biblia? Porque no ha hecho el hábito de aprender a gustar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un verdadero fuego, pues cuando la oímos o leemos, de seguro nos calienta el corazón, pues ella nos vuelve a Cristo. Tiene que vencer esa parte. Diga usted,
y leer libros espirituales es tan bien como leer la Biblia. Entonces cuando vamos a la palabra, pastor, es que me da sueño. Hermano, vence el sueño, vence y empieza tú a buscar, te va a volver un hábito. Yo no podía leer un libro en mi primer año de convertido, no podía leer, me costaba hasta que vencí. Y cuando no podía leer un libro, seguía con otro, y seguía con otro, la Biblia. Bueno, la Biblia fue lo primero que leí. No leía ninguna otra cosa que no fuera la Biblia. Leía las historias de Mateo, leía las epístolas, leía Génesis, Éxodo, leía las historias, hasta que me familiarizaba con la Biblia, hasta que la Biblia aprenda a hacer. Eso va calentando nuestro corazón. Es probable que tú no leas la Biblia. ¿Y cómo quieres estar calentito en el Señor? Mis palabras son espíritu y son vida, y en ella encontramos la persona de Cristo. Por eso es importante leer la Biblia. Y la oración privada o en grupo, que en realidad es como brasas encendidas que también nos ayudan a calentarnos. Hermano, tiene que aprender a orar. Aprenda a orar, venza. Yo nunca oro arrodillado. Me quedo dormido. Yo camino. Estoy todo el rato caminando y no bajo nada. Estaré orando poco porque... Pero yo camino, yo aprendí que había que caminar, porque te va a quedar dormido, hermano, camina. Porque y es una batalla, porque el diablo te pone preocupaciones en tu mente, pero la oración es una buena forma de encendernos. Cuando buscamos, sobre todo, mantener la comunión con el Señor Jesús por los medios antes mencionados, la lectura y la oración, recordemos qué decían los discípulos en el camino a Emaús. Cuando usted tiene contacto con el Señor Jesús iba al lado de ellos, iban hablando del Señor. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Porque ellos no se daban cuenta que Él era el Señor resucitado. Hermano, iba caminando al lado de los caminos de Emaús y Él iba al lado de ellos. ¿Y qué andan? ¿Qué pasa? Porque tenían cara de funeral y tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó. Jesús, varón aprobado por Dios con señales, maravillas, y el consejo decidió matarlo. ¿Cómo no lo sabes? Y el Señor empezó a hablar con ellos. O sea, hablar así. ¿Cómo si tanto les dije que el Cristo había que padecer y resucitar? Y ellos no se dan ni cuenta. ¿No se daban cuenta que el que iba caminando al lado de ellos era el Señor Jesús? No se daban cuenta. Hasta que llegaron a la casa. Y como era costumbre judía, ya iba a ser las 6, 7 de la tarde, ya iba a oscurecer. Ellos dijeron, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Y ahí hay una canción que es muy hermosa. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Haz en ella morada permanente. Es una canción, la vamos a aprender un día. ¿La voy a cantar con guitarra? No sé si la voy a hacer con guitarra. Y de repente el Señor, estando con ellos, partió el pan y se les desapareció. Y ellos se recordaron y dijeron, ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba? Les ardía el corazón cuando Él hablaba con ellos. Te voy a enseñar algo que debes velar. Hasta decir, Señor Jesús, te amo, puede volverse una rutina. No dejes que se vuelva una rutina. Hasta venir a las reuniones puede volverse una rutina. Incluso usted se acostumbra, miren, a veces usted puede ir a una iglesia, a un lugar donde usted se queda impresionado porque no hay palabra, no hay profundidad, se cuentan testimonios y todo, y usted va a escuchar siempre lo mismo. Y usted puede acostumbrarse a escuchar diversidad de mensajes, a mirarlo con naturalidad, y no es lo normal. Debe pedirle al Señor que abra su corazón para que no escuche nunca una palabra que sea rutina. Que cuando pasen los hermanos a rumiar, usted lo disfrute. No importa quién sea el predicador, usted aprenda a disfrutarlo, abra su corazón. Vea a su pastora cuando alaba al Señor, ella siempre fue así. Siempre fue así. Le gustaba adorar al Señor y alabar al Señor. Entonces uno tiene que aprender a disfrutar la lectura de la Biblia, cosa que no sea una rutina cuando usted lea la Biblia. Señor, háblame, que arda mi corazón cuando yo leo la Biblia. Que aprenda a amar y a gustar la palabra.
De la misma manera como a usted le gustan las arepas, los venezolanos me estoy refiriendo. Amén. Me trajeron 2 hoy día, gracias Señor. La palabra está haciendo efecto. La comunión con otros cristianos es un verdadero fuego que calienta nuestros corazones. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles, no en otra doctrina, sino en la de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gustó en la mañana porque una cantidad grande de hermanos, principalmente de Venezuela, y es cierto, se acercaron a saludar. ¿Por qué? Porque la gente no busca esa comunión. Y yo le digo, ¿tienes mi celular? No, consíguete el celular. Y tienes que hacer una pregunta cuando tengas un libro y estés leyendo un libro, vamos a rumiar. Para que haya un tipo de comunión, porque la comunión enciende el corazón de los hermanos. Nosotros, como último punto ya, bueno, esto es lo que yo debo hacer para encenderme. Pero los demás, los que ya estamos prendidos, por decir algo, debemos encender también el fuego para otros. ¿Va? Porque vemos aquí la historia de que ellos llegaron a una isla, porque de eso se trata, llegaron a una isla, naufragaron, no los recibieron en las casas, sino que los naturales salieron, hicieron un fuego tremendo para calentarlos a ellos. Y aplicándolo en la vida espiritual, todos estaban ahí porque el fuego era difícil de encenderse, porque estaba lloviendo y hacía frío y llovía, la madera estaba húmeda, no era fácil. No era fácil encender el fuego. Porque cuando usted ve una iglesia fría, no es fácil encender el fuego. Porque uno quiere encender el fuego, pero no es fácil. Pero todos nosotros debemos, los creyentes, tener un secreto. Que antes de venirme acá a Santiago, cuando estaba en Chiloé, tenía frente a mí un hermano. Su familia era atea. Él mismo no era un creyente. Había muerto su hermano joven de un cáncer. Y con qué dureza de corazón. Pero aún así estaban ahí. Y una hermana que va a escuchar el testimonio ahora porque le llegan las predicaciones que yo hago, por un acontecimiento difícil, trajo a su esposo a la iglesia para que hablara conmigo. Y yo lo tenía frente a mí y en mi corazón yo decía, ¿qué hago para que se convierta? ¿Cómo le hablo? Imagínense, yo ya tenía experiencia. Pero no se trata de palabras, sino cómo llegar al corazón de este hermano. Y me acordé de la parábola cuando llegaron a la casa de uno y no tenía pan que ponerle. Y se fue a la casa del amigo y le dijo, amigo, me llegó una visita, no tengo pan que ponerle. Y el otro no se quería levantar. Pero lo molestó tanto que el otro dijo, ya, te me va a sacar de paciencia. Sacó y le dio todo y le llevó el pan. Entonces, lo que quiero decir con esto, que cuando usted enciende el fuego para otro, tiene que entender que el fuego no viene de usted. Que usted no tiene cómo encenderlo, pero tiene un amigo. Tiene un amigo, que ese es Cristo. Entonces, cuando llegué ahí, Señor, yo no puedo encender a este, pero tú sí puedes. Que el fuego viene de Dios. Haga usted lo suyo y déjele el resto al Señor. Él va a encender el fuego en la vida de esta persona. Nunca el fuego puede ser encendido por un hombre, pero sí por el Señor Jesús. Una vez que el fuego se enciende, hay que alimentarlo para que crezca. Porque acuérdense que traían varillas, ¿cierto? Pequeñas varillas sirven con este propósito. ¿Qué son las pequeñas varillas? Varillas, pequeños detalles. Por ejemplo, alguien se acercaba ahí a hablar. ¿Usted primera vez que venía? Sí, pero la persona que estaba a mi lado dijo, hermana, bienvenido. Son pequeños detalles. Nos interesas tú, pequeños detalles. Llegué a esa iglesia y se preocuparon por mí. Me sentí importante. Me sentí amado, me sentí amada. Pequeños detalles son pequeñas varillas. La amabilidad entre los hermanos que se preocupen unos por otros. Una palabra no áspera. Pídale a Dios que le dé gracia para hablar, para que no hable tonteras cuando hable, que no sea como que la boca es como un cuchillo, a veces decimos una tontera y matamos la vida espiritual de las personas. Que seamos sabios para hablar, que hablemos a los demás como nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Son pequeños detalles. Una vez un predicador, un hermano que fue a nuestra iglesia, que estábamos en Castro, llegó, era de Santiago él,
y miró la iglesia y estaba fascinado por el ambiente que se vivía allá en Castro, en la iglesia en Castro. Como el ambiente que tenemos nosotros también. Y él observó todo y él me dijo, me he dado cuenta de algo, pequeños detalles. Prestarle importancia a las personas, hacerlas sentir que valen, que son importantes. Una expresión de cariño, un pequeño saludo. Porque hay gente que es muy tranquila, muy quieta, gente de más edad, que a veces llega y la gente de más edad siente, esta iglesia es relativamente joven, ¿cierto? Es relativamente joven, la mayoría acá son gente joven. Y una persona adulta, ¿cómo se siente? Pero si usted va y le muestra importancia, le expresa cariño, todo contribuye, porque todos somos como varillas. Cuando prendemos el fuego debemos alimentar la llama y soplar con oración. Señor, enciende el corazón de los hermanos. Señor, enciende el corazón de este hermano. Si él no llega a conocerte ni a tener un contacto contigo, nada va a pasar. Pero enciéndelo, Señor. Oramos por su vida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y estas pequeñas cositas, estas pequeñas son como llama. Cada creyente debe traer su parte. Todos traemos una parte acá. Todos contribuimos. Por eso le dije a los hermanos en la mañana, hermanos que vienen de Venezuela y de otros países como Colombia. Lo que pasa es que estamos más llenos de venezolanos, más que otras veces. Antes eran peruanos, después colombianos, haitianos, pero ahora prácticamente más son venezolanos. Ayúdennos. Los hermanos que vienen de afuera, que son de Venezuela, ayúdennos. Acérquense ustedes a saludarnos, porque a veces no podemos hacerlo nosotros, pero ustedes pueden hacerlo. Y siéntanse parte de nosotros también. Cada creyente trae su parte. Todos deben traer varilla seca. Pablo también trajo la suya, porque esta es una espiritualidad corporativa, depende del cuerpo, de todos nosotros. No de uno, ni de dos, de todo el cuerpo. Y el fuego es muy bueno, pero Satanás se esconde detrás del fuego. Cuando trajo una varilla, detrás de las varillas, una serpiente se le prendió en la mano a Pablo. Eso dice, si usted leímos recién, se le prendió porque el diablo estaba picado con el fuego. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Se la sacudió. Ahora usted me preguntará, ¿cómo se sacude la serpiente? Así pues. ¿Sabe cómo se sacude la serpiente en el asunto espiritual? Alabando a Dios. Porque cuando usted está intentando encender el fuego para otro, el diablo va a querer enojarse y capaz que le tire una mordedura. Una sola nomás, una sola. Usted levanta las manos en alabanza a Dios y el diablo sale arrancando. Le teme a las alabanzas. Y yo por eso entendí, porque yo no podía entender por qué cuando yo tengo problemas y dificultades y yo mismo me encuentro en aflicción, no puedo orar, no puedo. Y después entendí que era del Espíritu. Pero sí puedo alabar. Y se me hace muy fácil alabar a Dios en medio de la dificultad, pero no orar. Porque la alabanza ahuyenta a Satanás. Si hay algo que el diablo odia, es la oración, pero por sobre todas las cosas, la alabanza. La oración y la alabanza. Así nos sacudimos la serpiente. Amén. Suficiente. Que la gracia sea con todos. Amén. Los quiero ver rumiando la palabra. Amén. Eduardo, ahí viene. Amén. Hermosa la palabra, ¿no? Hermosa la palabra. ¿Cómo están esos leños? Quedaron encendidos, ¿no? Eso. ¿Y a quién va a pasar a rumiar la palabra? A rumiar la palabra. Así que párese rápidamente. Yo sé que usted disfrutó esta palabra. El Señor nos habló, una hermosa palabra, así que podemos pasar. ¿Quién quiere pasar? Abra la brecha con personalidad. Luchito.
Bueno, me gustó toda la palabra. Recuerdo cuando, bueno, muchos de nosotros cuando llegamos al Señor, andamos como en las nubes, pues enamorados del Señor. Igual que cuando un bebé te enseña a caminar, tu padre te lleva. Pero llega un momento que ya empieza a caminar y te suelta para que tú camines solo. Y eso mismo me pasó a mí y me acordaba que yo me preguntaba qué me está pasando. Y es el Señor que a veces nos suelta para que nosotros lo busquemos a Él, para que crezcamos, para que maduremos. Y eso es lo que me encantó de la palabra, que fue necesario eso. Yo igual me sentí mal, porque decía, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me daba cuenta que no, era solamente que me había soltado para que lo buscara a Él. Amén. Gracias, hermano Luis. Buenas noches, hermano. A mí también me gustó mucho lo que rumió el hermano. O sea, me gustó toda la palabra. Pero, claro, me gustó mucho porque cuando nosotros conocimos al Señor, claro, dicen mucho en la iglesia que caminaba yo, también decían que uno está con el primer amor. Claro, cuando uno está recién caminando, recién gustando al Señor, uno dice, hermano, necesitamos hermanos que vayan a visitar. Amén, Señor, pero le la mano al tiro. Hermano, necesitamos hermanos que vayan al punto de predicación. Acá, hermano, o sea, íbamos a todas. Y después uno, a medida que va caminando, se va como enfriando. Y también uno dice, ¿cómo, Señor? ¿Qué pasa? Cuando recién empecé contigo, los primeros años de convertido, el Señor todo como que le respondía a uno. O sea, el Señor, es lo que explicaba el pastor, que el Señor anda con caricias con uno llora cada rato en la presencia de Dios, toda la palabra le llega, es como un niño. Pero después ya de un tiempo, el Señor como que te suelta, o sea, no como que te suelta, y ya ahora Él no te busca, uno tiene que buscarlo. Me gustó mucho esa parte, hermano, y es así, pues. Así que, amén. Quiero ser varilla. Quiero ser varilla. Que Él me use como Él quiera. Como Él quiera. Quiero ser varilla. Amén, amén. ¿Qué más? Eso. Ahí tengo un eco chiquitito. Venga para acá. Y tienen que pararse nomás porque vergüenza acá no le debería dar, pues hermano. Venga nomás. El pastor dijo que dijeran lo que saliera del corazón. Pues sí, de la palabra. Bueno, con respecto al primer amor, cuando yo conocí al Señor en una iglesia pentecostal y había que vestirse con falda que uno la pisara. Bueno, no es que me estoy burlando, pero yo me la pasaba danzando y oyendo música cristiana, pero pentecostal. Y bailaba, danzaba delante de la gente y estaba como loca, pues. Y decían que era el primer amor. Y a mi mamá le dijeron que me tenía que llevar a un psiquiatra porque yo me había puesto loca con los evangélicos. Ese en cuanto al primer amor. Y el enfriamiento, cuando uno deja de leer la Biblia, cuando deja de orar, cuando deja de leer la Biblia y cuando deja de congregarse porque lo invitan a otra parte. Sí, la tentación, pues, de verdad, soy sincera ahí. Y bueno, viene el enfriamiento. La semana pasada yo tuve algo así, pues, pero fue porque no vine el domingo, ni en la mañana ni en la tarde. Pero empecé a calentar el lunes en la madrugada y bueno, aquí estoy. Dale. Amén. Sol. Qué rica porción. Mientras el pastor predicaba, miraba la pantalla ad hoc, porque estaba el fuego. Entonces, cuando el pastor mencionaba las varillas y cómo el fuego se va alimentando, yo decía, Señor, en algún momento cuando yo llegué a esta iglesia, hubo alguna varillita que me ayudó a yo encenderme.
Y ahora lo rico es que nosotros somos esas varillas para otros. Y a través de nosotros otros hermanos se van encendiendo. Entonces me gustó mucho, mucho, me encantó cómo fue enfocando toda la prédica el pastor, de cómo se hace en el proceso. Que, bueno, también cuando habló acerca de que hay situaciones en donde hacen que ese fuego se enfríe porque sacamos la mirada del Señor, pero lo rico es que estando con los hermanos nos volvemos a encender. Porque muchas veces estamos en casa solos, afligidos, atribulados por situaciones en donde no nos sabemos sacudir, como mencionaba el pastor, de esa serpiente. Pero hoy día me encantó cuando el pastor también hizo no sé, la seña, me encantó así sacudiéndonos de esas cosas que hacen que ese fuego se quiera apagar, pero la llama que está en nosotros es más fuerte, más rica, así que gracias Señor por eso. Amén. Justo cuando el pastor enseñaba sobre el tema de la alabanza, de que es el medio más efectivo para sacudirnos de Satanás, recordaba una vez un hermano que escuché decir que al diablo no le interesa molestar a una persona que es alcohólica, porque sigue tomando y da un mal ejemplo en la calle, pues no le interesa, sino esa persona que de una u otra manera busca del Señor, busca cada día estar más en el Señor. Y yo decía, claro, porque cuando miraba el fondo, si ustedes observan, está el fuego, pero también está lloviznando constantemente. Y aún cuando llovizna, el fuego persiste. Y entonces yo decía, claro, mientras yo alabe y sea persistente, no hay otra opción, aunque Satanás insista, si yo persisto, no le va a quedar otra que dejarme. Por lo menos en ese momento, en ese proceso que esté viviendo. Y digo, gracias Señor por la alabanza, porque he podido experimentarla en mi vida y es rico. Es rico como el Señor te reconforta mediante ese proceso que tú estás viviendo allí. Eso. Amén. A mí me gustó Ana. No, estuvo genial la palabra. Me llamó la atención la parte del aguijón. Qué importante, porque si no fuera por ese aguijón, no volveríamos a este lugar. Gracias a ese aguijón es que yo he seguido, si no ya me habría perdido qué rato. Y doy gracias por el pastor que tenemos, porque nos enseña. Nosotros, como dijo él, ya al otro día tenemos contacto con el mundo, con lo que nos rodea, y nos empezamos a enfriar. Y gracias a estas prédicas es que yo he aprendido a sostenerme, a mantenerme en la presencia del Señor. Así que eso. Deliciosa la palabra. A mí me confrontó mucho cuando el pastor decía que cuando nos enfriamos es porque creemos que todavía tenemos algo bueno en nosotros. O sea, cuando pecamos y nos enfriamos es porque todavía creemos que tenemos algo bueno, o algo bueno para entregarle al Señor. Y lo que hacía la diferencia, así como Pablo tenía ese aguijón, era la gracia que ponía el Señor en él. Eso. Bueno. Eso, ven Maxi. Me gustó una buena parte de la palabra. Ya, la parte que cuando el pastor decía citaba Cantares, creo que decía que la amada veía que el amado venía, pero se quedaba ahí. Y decía, si él no viene a mí, yo iré a él. Yo pensaba que qué hermoso es tener esa actitud, porque no todos la tienen. Porque, como el pastor decía, cuando nos pasa eso, como que todo se apaga y como que ya no sentimos lo mismo de antes, o como que
pensamos en el Señor y ya no nos corre la lagrimita. Pensamos que algo anda mal y siempre pensamos negativo, como que algo anda mal. Pero en realidad quizás que no es que algo vaya mal, sino que algo anda bien, pues que hay que dar un paso más allá. Porque, como decía, que esos pequeños detalles de que cuando uno entra y te recibe un hermano y te empieza a encender y todo, ese proceso que nosotros pasamos de que todos lo teníamos fácil, después nosotros tenemos que ser los que le den el paso fácil a otras personas que vienen llegando. Entonces, así, creo que la vida espiritual es así, pues lo mismo que en algún momento hicieron contigo, tú en algún momento tienes que hacer con la otra persona. Porque si bien llegaste tú, pues, cruzaste esa puerta y te recibió un hermano que estaba encendido y que te encendió y que era más crecido que tú en vida, con el tiempo tú también vas a crecer en vida, entonces también tienes que hacer lo mismo que hicieron por ti. Y me llamó mucho la atención cuando el pastor dijo que uno dice, oh, ¿y si los hermanos conocieran mis pensamientos? ¿Y si nosotros conociéramos los pensamientos de los otros hermanos? Pero lo que me llamó la atención dijo, no sé muy bien lo que, o sea, no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero dijo que las personas más débiles, o sea, las personas que eran más encendidas en el Señor eran las más débiles, porque son las que más buscan la gracia del Señor. Son las personas que más se acercan al Señor, que entre más debilidad uno tiene o entre más débil uno se sabe, uno más busca del Señor. Y eso es hermoso porque te hace no menospreciar la debilidad, sino abrazarla en un sentido y decir, esto es lo que me va a llevar a acercarme al Señor con mayor fuerza que si no la tuviera. Porque siempre pensamos, si no tuviera esto todo sería más fácil. En realidad si no tuviéramos eso, no nos acercaríamos al Señor. No necesitaríamos de Él, seríamos más independientes. Entonces, gracias Señor, aunque en el momento no lo decimos, pero gracias Señor por esas debilidades, porque esas debilidades son las que nos llevan a conocerlo de una forma personal, porque no todos tienen las mismas debilidades. Entonces, cada uno con su debilidad conoce un aspecto del Señor propio y personal. Eso. Buena, Maxi, la mejor rumiada que te he escuchado, Maxi. Muy bien. O sea, rumiada muy hermoso, Maxi, pero esta fue increíble. Vamos, con la palabra. Aquí quiero hacer un mea culpa y re importante porque me caló profundo que el pastor dijera que tenemos que abrirnos a escuchar la palabra de otros líderes, otros pastores o los hermanos mayores. Y de verdad, yo digo, sí, Señor, uf. Sí, uno a veces se acostumbra a escuchar solamente al pastor, al que amamos mucho, porque es una persona muy sabia en el Señor. Pero sí, no dejamos pasar las riquezas que el Señor nos puede enviar a través de las otras personas que están ministrando. Eso me quedó. Amén. Ya, hola. Comparaba la palabra un poco con el matrimonio, porque igual uno dice, cuando uno es joven y se enamora, el enamoramiento pasa. Pero la decisión de amar al otro, eso es lo que te hace un amor maduro y es lo que hace que el matrimonio crezca. Entonces lo comparaba y decía, bueno, sí, de primera, ay, uno todo, el Señor y todo, y después eso se va enfriando, pero depende de nosotros el tomar la decisión de amar a Cristo cada día, porque Él ya la tomó, Él nos ama cada día. Eso. Ya, yo quería rumiar de la parte donde el pastor hablaba de cuando le trajeron a una persona, un caballero era, para convertirlo. Y él fue donde el Señor se acordó de la parábola donde no tenía pan y fue donde el amigo y todo. Pero, ¿por qué? Porque cada vez que viene un hermano de repente a contar algún problema, uno dice como, ¿qué le puedo dar? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué va a hacer? Anda el Señor. Pues entonces me gustó de que todo proviene de Él. Pues. Todo proviene de Él, porque de repente viene alguien a contarte algo y uno se empieza a pensar y no tenés nada que darle. Pues. Entonces es hermoso ir porque vamos al Señor, pues si Él la llama y todo proviene de Él. Y eso me encanta mucho, que proviene de Él y no de nosotros mismos. Eso. Hola hermanitos, a mí
me gustó toda la palabra, de verdad que estuvo hermosa. De verdad, es que en verdad que hay que aprenderlo porque yo hoy día disfruté de principio a fin. Pero hubo una parte que... Acá, ya, gracias. Y me gustó esta parte de las debilidades. Porque en lo personal estuve toda la semana en cama por una sinusitis y yo decía, ¡ay, qué fome, estoy en cama! Veía a los hermanos que estaban de vacaciones y toda la cuestión. Y yo dije, pero Señor, yo soy tan floja para leer la palabra. Y yo dije, pero quiero leerla, pero quiero ver tu corazón. Háblame, revélame, que hay cosas que yo las he escuchado, pero que quizás yo quiero que tú me las digas a mí. Y me encontré con Efesios, buscando ahí qué leer, y el Señor ahí empezó a hablar, Pablo. ¿Y por qué cuento esto? Para concretar un poco con lo que quería decir, de que tenemos una oportunidad en Cristo en la debilidad, porque yo ahí me sentía débil espiritualmente, me sentía débil de cuerpo y de todo, entonces yo necesitaba ser avivada y fue el Señor que lo hizo a través de su palabra, que ahí pude encontrar vida. Fui vivificada, fui transformada una vez más a través de la palabra que encontré en Efesios, de que Él me ama, lo mismo que habló usted hoy día en la mañana. Entonces decía, Señor, eres tan hermoso, a pesar que lo he escuchado siempre, pero hoy es distinto. Yo hoy pude palpar tu corazón a través de mi debilidad, pude ver tu corazón, pude ver cuánto me amas, cuánto me mimas, cuánto me cuidas. Entonces yo lo encontré maravilloso y no quería pasar de contar como experiencia, pero quise llevarle un poco la palabra, espero que haya sido así. Amén. Falta el grillo nomás y lo hacemos, pero ¿quién más? Eso. Me impactó, aunque ya lo dijeron, pero quería la parte de la serpiente, porque nunca había visto que cuando uno está como encendido o encendiendo a otros, siempre el diablo se va a picar, po. Pero lo bacán es como Pablo actuó, po, como si fuera nada. Se le agarró la serpiente y él se la sacudió, esto no significa nada. Y yo debo aprender eso, a mí me cuesta esa parte. Como que viene el ataque y como que más me tiro a la depresión que a alabar al Señor. Eso. Amén. Una de las partes vitales de la palabra fue cuando el pastor hablaba de los hermanos que encienden. Y si bien todos somos un leño, para que el fuego sea fuego necesita hartos leños. Entonces lo importante de esta palabra es que, hermano, usted necesita a sus hermanos. Usted solo no puede. Entiéndalo. Entendámoslo, como dice el pastor. Solo no podemos. Por eso necesitamos la vida de iglesia. Y esos hermanos que nos encienden, qué importantes son, ¿cierto? Son vitales para nosotros. Yo sé que usted tiene su hermano favorito, ¿cierto? Su hermano que lo inyecta, que lo anima. Casi siempre el pastor, pero el Señor también tiene desparramado unos por ahí. Pero esos hermanos son valiosos para nosotros. Y le voy a decir algo. A lo mejor usted no se ha dado ni cuenta, pero usted a lo mejor es esa llama que enciende a otro. Usted no se ha dado ni cuenta. De repente usted no tiene idea que hay un hermano que lo ve levantar la mano y usted ya lo está encendiendo. Y dice, este hermano, todas las cosas que le pasan, y miren cómo alaba al Señor. Si él levanta las manos, la levanto yo por último, por vergüenza, Señor, así. Ahí está ahí encendiendo a otros. ¿Se dan cuenta, no? Qué hermosa esta palabra, hermano. Póngase en pie y nos vamos a ir cantando con alegría.